¿Cómo andás, Hola, Javi? Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿Dónde chicas. estabas cuando te llegó el mensaje? Me llega el mensaje, estaba en las sierras de Montecristo, allá en las canteras de Sí. Montecristo, conociendo ese lugar hermoso de Tandil, Divino. que es divino. Sí. Así que, pero bueno, apenas me dijeron, sí, chicos, ahí Bajó vamos. corriendo, Sí, se sí, bañó, bajó se rápido. cambió y llegó para el Sobre final la hora del llegamos programa. a acá. Bueno, ¿cómo es esto que impacta estas diferencias entre el presidente de Estados Unidos y Elon Musk, uno de los empresarios más importantes del mundo? Claro, hagamos Sí. un poquito de historia para Exacto. la gente que no sabe. Elon Musk, bueno, una potencia mundial, uno de los empresarios más, El dueño de ex Twitter, de X, ¿no? claro, Lo que- más, bueno, además de Entre lleno otras de cosas. dinero, Sí, entre con otras. muchísimas empresas. Cuando Trump asume como presidente, él entra de asesor, ya lo había ayudado en su campaña, entra de asesor. Ahora, hace pocos días se pelean, él deja de ser asesor, lo involucra con una red de pedofilia e inmediatamente los mercados, como pasa habitualmente cuando Exacto. sucede algo político, empiezan a bajar sus activos y ahí te llamamos a ver. Sí, acá hay que distinguir muy bien y saber ver que todo, como decían recién hace un ratito las dos, todo impacta de Estados Unidos para abajo, todo impacta. Sí. Cambia todo, cambia una noticia allá, acá puede hacer mucho ruido. De hecho, ha pasado un montón de veces. Entonces, es bueno tener en cuenta y saber que cuando dos grandes se pelean, en este caso dos personalidades muy fuertes, nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos y nada más y nada menos que el que creó, por ejemplo, que tiene satélites en el espacio y que si vos vas a la montaña y tenés su producto, podés conectarte con el mundo. Exacto. Y podés, o sea, Gracias a él. gracias a él. Y a toda esa mentalidad, bueno, hablaremos en otro momento de Elon Musk y de él estamos hablando. Pero de cualquier manera, esa pelea genera rispideces y puede afectar. ¿Por qué? Porque lo económico, no nos olvidemos, estamos hablando de Argentina, ha hecho como vínculos muy estrechos en cuanto a poder tener puertas y más oportunidades que el resto de los países de la región. Bueno, de hecho, el presidente Milei, con uno de los primeros que entrevistó fue con Elon Musk. Exactamente. Además del vínculo con Donald Trump, ¿no? Exactamente. Pero fue uno de los primeros que vio como empresario con esta posibilidad de que su tecnología ingresó al país, empezó a entrar, bueno. Y además, porque Elon Musk, en su momento, es como que quiso, veremos después si eso es realmente así, pero como que quería copiar el modelo de Argentina. O sea, copiar en el sentido Sí, de de... hecho, se sacó fotos con la motosierra Exactamente. como para, Exactamente. Avalar un poco, ¿no? Claro, avalar y también esto de perfeccionar cada empresa, de que realmente el que esté trabajando sea un factor productivo. Totalmente. Y entonces, en ese contexto, y teniendo en cuenta que hemos recibido la visita de algunas personalidades del gobierno de Donald Trump justamente para profundizar esos canales, esas nuevas oportunidades, hay que ver dónde se para, ¿no? La Argentina en este momento. Entonces, de acuerdo a dónde se para, yo creo en lo personal que se va a parar más del lado del gobierno de Estados Unidos, porque del otro lado no deja de ser un amigo, más allá de que hay intereses económicos. Exactamente, o sea, Starlink no está en la Argentina ahora porque de hecho no iba a estar en el momento, pero su llegada al país y su posicionamiento ya en el mercado dentro de sí, Starlink es exactamente, Starlink es internet satelital sin necesidad de tener un router, por ejemplo, claro, ¿no? Te dan la antena parabólica, un aparatito que llevas en tu bolsillo, en tu mochila, a cualquier lado, y estés en el lugar más remoto que estés, vas a tener conexión porque toma la señal de los satélites que Elon Musk y sus empresas han desarrollado y han puesto en el espacio. Claro. No es menor. No es menor. Una amistad con Elon Musk. Exactamente, no hay menor. Pero si se quiere, con Elon Musk hay quizás una relación más de negocios, ¿no? Sí, y bienvenida sea para mí en lo personal, ¿no es cierto? Pero creo que en cuanto a las oportunidades hay que posicionarse más del lado de Estados Unidos porque no nos olvidemos que mucho de lo que se exporta entra a Estados Unidos y el tema de los aranceles y el tema de no nos vamos a poner a decir, bueno, la verdad que entre ustedes dos
no se pueden pelear, pero nos vamos a poner del lado de Elon Musk. No creo que sea ese el camino. ¿Por qué? Porque para evitar justamente que en la Argentina haya un impacto. No nos olvidemos que el problema serio que hubo entre Estados Unidos y China, y ahí traigo lo que pasó en los mercados, que dijiste recién, claro. Ceci, eso hizo que se desmorone todo, y aquel que tenía Bitcoin, vio que o Nasdaq, o tenía S&P 500, que tantas veces lo hemos hablado acá, ha visto decaer su billetera de una manera estrepitosa. Claro. Después recuperó todo cuando realmente se pusieron de acuerdo en los precios, hicieron una tregua. En los porcentajes, claro. Esto no estaría lejos. ¿No? Ahora, ¿en qué nos impacta teniendo en cuenta que muchos de los argentinos y muchas transacciones se realizan en dólares? Estamos con un dólar estable, planchado. ¿Puede esto de los mercados que pasó luego de la pelea, puede impactar en algo en nuestro país? Sí, puede, pero a diferencia de otros momentos, no sería tan fuerte el cimbronazo. ¿Por qué? Porque hay una economía que se ha, de alguna manera, refrescado, se ha reseteado. Entonces, al no haber, entre otras cosas, primero, un impuesto muy importante que es el de la inflación, y después el tema de la emisión monetaria, que es con lo que se cubría cuando algo pasaba en cualquier lado del mundo, mucho más en Estados Unidos, ¿sí? O una crisis en Asia. Se emitía. Claro, estas son cosas que por ahí la gente no sabe que se hacían. Exactamente. Hoy estamos como blindados de esas cuestiones. Insisto, quizás la noticia más importante o más impactante, donde quizás haya que revisar de alguna manera para estar más atento a que no sea negativo para el país, sería por el lado de las exportaciones y esas puertas que yo vengo diciendo que se abrieron a partir de la relación que tienen la Argentina actualmente con el presidente de los Estados Unidos. Pero en sí, en los bolsillos argentinos, hoy estamos más blindados y no debería haber en lo inmediato, tampoco a largo tiempo, un gran cimbronazo. Porque hay un respaldo mayor que en otros momentos. Hoy hay una economía bastante más afianzada. Exactamente, claro. Está más afianzada, hay más seguridad. De hecho, chicas, hemos vuelto al mundo, lo hemos dicho acá en vivo, cuando tuvimos la oportunidad los tres de poder decir, cuando se abrió el cepo, o sea, más imagen de libertad que eso. Creo que ha sido una señal para hito. Afuera también, claro. Sí, totalmente. Entonces, eso significa que hay, y no ha pasado nada. No hubo rebote, no hubo corrida, no hubo, obviamente hay que seguir trabajando desde ya, porque la economía necesita reactivarse mucho más, y esto sí, eso es día a día, y esto es economía familiar. Claramente se tiene que reactivar mucho más, pero eso ya te da una idea de que están dadas todas las condiciones de que puede sucumbir el mundo financieramente y Argentina va a andar tranquila por aguas calmas. Nos deja más tranquilidad. De hecho, decían que por el impacto que habían tenido, creo que un 14-15% bajaron las acciones de Elon Musk, que iban como a morigerar, ¿no? Estas diferencias, a volver a tener una comunicación por el impacto precisamente que 14 tiene. Es un en lo personal creo, millones de dólares, una cosa así. Chicas, en lo personal creo que van a volver a tener vínculos. Y ojo que las noticias, y ahora me pongo del lado del trader, del que analiza un gráfico, del que analiza cómo se mueve el mercado, las noticias impactan. No quiere decir que sean determinantes en cuanto, a Apple no le va a hacer cosquilla que baje, 14-15%. ¿Lo va a sentir? Sí, lo va a sentir. Pero de acá a un año veremos cuánto Apple estamos hablando de la empresa, ¿no? De iPhone. Claro. Van a ver que va a recuperar. Sí, exactamente. O sea, sí las noticias hacen ruido, obviamente. El tema para las que están un poco más abajo, que no tienen tanto respaldo, ¿no? Exactamente. Pero justamente ahí es donde surge el gran planteo. Depende de la economía donde esté plantada, ¿no? Esa empresa quizás, ahí donde va a tener mejor anclaje o no.
Bueno, queríamos conocer, Gracias, tenerlo Javier. en el Gracias. día de hoy para saber cómo impactaban, más allá de lo ya visto y sabido, esos mercados, cómo impactaban en nuestro país. Así es, así que muchísimas gracias. Gracias. Un placer, Por chicas. nosotros-